Desde niña fue bastante dulce, alguien que se preocupaba por los demás, e incluso se preocupaba por el pingüino que vivía en su esfera de cristal. Al crecer descubrió que le encantaba la fotografía, le parecía asombroso cómo se podía capturar un momento antes de que se desapareciera. Algo que recordaba era la visita que hizo con su padre y hermanos al pozo de la basura de la granja Connor. Sin embargo, no podía evitar mirar a Ruth, la chica que vivía ahí. Los chicos de la escuela decían que era rara, ya que aquella joven veía cosas que los demás no. Poco después, su hermano menor había dejado de respirar y sus padres no se encontraban en la casa, así que para salvarlo, decidió tomar el auto a toda velocidad para llevarlo al hospital. No sabía conducir, pero era un riesgo que estaba dispuesta a tomar. Afortunadamente llegó a tiempo al hospital y pronto su hermano estuvo mejor. Cuando fue asesinado el 16 de diciembre del 1973. Esto ocurrió en una época donde la gente pensaba que estas cosas no sucedían. Un día Susie y su familia visitaron el centro comercial, y si no fuera porque estaba demasiado distraída con Ray, el chico que le gustaba, había notado al hombre de su vecindario que la vigilaba. La abuela de Susie le preguntó si ya había besado a Ray, a lo que ella respondió que nunca había dado un beso y realmente le daba miedo no ser buena. El asesino de Susie era uno de sus vecinos a quien cierta ocasión le tomó una fotografía mientras hablaba con sus padres de sus flores. El sujeto era un obsesivo, cuando algo se le metía a la cabeza iba por ello, y su nueva obsesión por desgracia había sido Susie. Así que con detalle comenzó a armar su plan, primero en papel y después en físico. Mientras esto ocurría, el padre de Susie armaba con ella un barco a escala dentro de una botella, diciéndole que los pasatiempos te enseñan cosas, como que si empiezas algo debes terminar, aunque salga mal no debes parar hasta que salga bien. Al día siguiente, Susie notó que se había acabado sus rollos fotográficos, así que era hora de revelarlo, a lo que sus padres respondieron que era mucho dinero y podrían revelar un rollo por mes. Antes de marcharse a la escuela, su madre le entregó un nuevo gorro a Susie. Parecía no agradarle, pero no tuvo de otra, y junto con su hermana menor comenzó el camino hacia la escuela. Hora más tarde, el horario escolar había terminado y Susie charlaba con una de sus amigas, cuando la plática fue interrumpida por el novio del amigo. Ambos terminaron yéndose, dejando la oportunidad perfecta para que Ray se acercara a él. El momento fue maravilloso para ambos, aunque Susie estaba nerviosa, razón por la cual terminó tirando alguno de sus libros. Ray le ayudó a recogerlos, aprovechando para meterle una carta en uno de ellos y invitarla a salir. Susie, como todos los días, comenzó a caminar a la casa a través del maizal. Ru caminaba frente a ella, cuando de pronto le dio algo de frío y sacó el gorro de su mochila. En el mismo instante se cae la nota del rey, la cual comenzó a ser arrastrada por el viento. Susie intentó tomarla, por lo menos hasta que un hombre frente a él. Él se presentó y le dijo que se llamaba Harvey y vivía en la misma calle. El hombre no le daba buena espina a Susie, así que cuando le dijo que quería mostrarle algo, Susie le dijo que debía ir a casa. El hombre dijo que era una lástima, ya que había construido algo maravilloso. Susie, intrigada por lo que había construido, poco a poco se acercó. Al principio no veía nada, pero pronto lo notó. Era una especie de refugio bajo el maizal. Los padres de Susie sabían que ese día la niña tenía club de cine, algo normal, así que sin preocupaciones comenzaron a cenar. El señor Herbert invitó a Susie a bajar. El lugar tenía juegos de mesa, cómics y algunas otras cosas, lo que le parecía genial a la pequeña, por lo que inocente con gusto se sentó a observar. Minutos después, el señor Herbert comenzó a reírse y tocó el gorro de Susie, algo que preocupaba a la pequeña, y no solo a ella. En la casa también sus padres comenzaban a preocuparse. Harvey le hizo un par de cumplidos a Susie, que era muy bonito, por lo que la pequeña se sentía cada vez más incómoda. Cuando le dijo al hombre que tenía que irse, él le dijo que no se fuera. Dudando un poco, Susie intentó escapar, pero el sujeto no quería que su obsesión se fuera. Desesperada, Susie lo pateó y comenzó a correr por el maizal. Al mismo tiempo, Rook, quien caminaba cerca, encontró la nota de Rick, pero eso no era lo único que vio. Escuchar un río rápidamente volteó y observando cómo Susie corría aterrada por la calle. Ya había pasado suficiente tiempo, así que tras unas llamadas, los padres de Susie habían confirmado que su hija no estaba con ninguna de sus amigas, por lo que desesperado, el padre salió a la calle a preguntar si alguien había visto a la niña, mientras que la madre llamó a la policía. Susie siguió corriendo, pero su entorno parecía diferente, aunque sintió un gran alivio al ver a su padre. Sin embargo, al llamarle y notar que este no lo podía ver ni escuchar, supo que algo andaba mal. Y es que en realidad Susie nunca había dejado el refugio debajo del maizal. Aquel grotesco hombre le había hecho algo terrible y después le arrebató la. Susie también corrió a casa y aunque escuchaba a su madre hablar con la policía, ya no podía verla. La joven, sin saber qué hacer, entró a una habitación viendo cómo Harvey no tenía remordimiento. Había lodo, sangre. Entonces Susie comprendió todo. Él le había quitado la vida. Y tras un grito desesperado, la chica desapareció. La policía comenzó su investigación, dando con el gorro de Susie en el maizal, solo que no había rastro de la pequeña. Esto por un momento alegró a sus padres, ya que si no aparecía podía seguir por ahí. Sin embargo, el detective a cargo les dijo que era todo lo contrario, ya que aunque el culpable destruyó la estructura del maizal, había encontrado suficiente sangre como para confirmar la muerte de la pequeña. Escuchar esto destruyó a los padres, mientras que Harvey eliminaba toda la evidencia que lo podía incriminar. En eso la policía visitó a Harvey para ver si había visto algo, aunque se negó respondiendo que no. Solo había un detalle: a Harvey le gustaba tener recuerdos de sus víctimas, por lo que se había quedado con una pulsera de Susie, ya que estaba sobre una mesa. Y cuando la policía comenzó a observar la casa, el hombre lo distrajo tomando la pulsera.
Al caer la noche, Harvey se deshizo de ella, aunque no podía evitar quedarse con una parte. Mientras esto ocurría en la Tierra, en algún u otro lugar, la vida dejaba a Susie. Sin embargo, no tenía miedo, estaba en un lugar maravilloso. De pronto recordó que debía estar en un lugar con Rey, y aunque corrió por estar con él, simplemente ya no era su lugar, por lo que se hundió hasta llegar a una cama y aparecer en un bosque, donde por fin pudo leer una nota de Rey. En eso, otra chica interrumpió a Susie, diciéndole que no debería hacer eso, y que se suponía que no debía mirar atrás, sino continuar. Susie, sorprendida, le preguntó que quién era, y ella se presentó como Holly, aunque no era su nombre real, y donde estaba no era el cielo, pero tampoco la tierra, sino una mezcla de ambos. El lugar era maravilloso, y Holly comenzó a guiar a Susie hasta un árbol. Detrás de este había un vasto cielo donde no había recuerdos, mucho menos dolor. Pero Susie no estaba lista para dejar de mirar hacia atrás, y aunque la chica le dijo que debía avanzar, Susie respondió que regresaría a casa, razón por la cual las hojas de los árboles se fueron, y ella comenzó a caminar. Mientras que en su casa, el padre, sintiéndose impotente, comenzó a quebrar sus botellas con los vasos, algo que se reflejó en el cielo de Susie. Mientras esto sucedía, Harvey comenzó a sentirse a salvo. Sabía que la gente quería seguir adelante, y pensó que no lo buscaría, pero el asesino jamás comprendería cuánto un padre puede amar a su hijo. Y en ese momento destrozado, el padre recordó lo que le había dicho algún día a Susie: cuando empiezas algo, debe terminar. Una luz se iluminó con Susie y quien observaba a su padre, mientras que su padre notaba cómo el reflejo de la vela sobre la ventana se movía. A pesar de que en la realidad no lo hacía, Susie estaba ahí. Saber que aún podría estar cerca de su familia tranquilizó a la niña. Era como si estuviera viva. Poco después, el padre encontró los rollos de Susie y, tal como había dicho, comenzó a revelarlos uno por mes. Aunque se puso manos a la obra, fue encontrar quién había sido el culpable. Susie era inteligente, así que no se habría ido con un extraño. Debía ser alguien que conociera, por lo que buscó y buscó quién podría ser. Habían pasado 11 meses y seguían las mismas. El padre se había enfocado tanto en encontrar al culpable que había olvidado a su esposa. Por otro lado, Lindsay comenzó a ver lo extraño que actuaba Harvey, sin mencionar que su perro le ladraba demasiado, así que comenzó a sospechar que él era el culpable. En su pequeño mundo, Susie comenzó a tener sueños frecuentes, una casa a la que tenía miedo entrar. Si lo hacía, sabía que no había marcha atrás, así que siempre la evitaba. Por su lado, Harvey tenía recuerdos una y otra vez. El tiempo siguió en su curso. En cierta ocasión, la madre vio la puerta de la habitación de Susie abierta, la cual solo limitó a cerrarla. La madre aún no superaba su muerte y estaba tratando de negarlo y no de aceptarlo, por lo que un día sin más se marchó de la casa, dejando una nota. Se fue tan lejos como pudo, donde trabajaba en una pequeña huerta. El trabajo era duro, pero no le importaba. Necesitaba mantener su cabeza en otro lado. Por otro lado, Lindsay, quien siempre había dicho que no creía en el amor, lo encontró de todas formas, lo que hizo muy feliz a Susie, a pesar de que ella nunca podría dar un beso o tener algo así. Susie también observaba a Ruth, aquella chica espiritual que aceptaba las presencias de los muertos en un mundo de los vivos. Rey en ocasiones también pensaba en Susie, aunque se preguntaba si era el momento de seguir adelante. Harvey, por su parte, comenzó a obsesionarse con Lindsay y quería activar su instinto, así que la chica había comenzado a preocuparse quién era realmente aquel sujeto solitario, y eso molestaba al sujeto, por lo que lo decidió. Comenzó a crear su nuevo plan. El padre, por otro lado, llegó el último rollo fotográfico de Susie. Al revelarlo, comenzó a ver las fotos, entonces se percató de algo. Había un hombre del cual nunca habían sospechado, y entre más lo pensaba, más evidente era. Esa idea lo invadía incluso en el trabajo. Al pasar por la casa de Harvey y ver las flores marchitas, decidió echar un vistazo. El sujeto lo observaba escondido hasta que una sombra de Susie en bicicleta lo asustó, haciendo que tirara la madera que sostenía. El padre, a verlo, le preguntó qué hacía, y el hombre respondió que era una trampa para Pat, aunque claramente era para Lindsay. Mientras esto sucedía, Susie encontraba una caja fuerte en su cielo, dentro de la cual había una flor, así que la tomó. El padre, de una manera inexplicable, sintió la necesidad de tomar una flor marchita. Entonces Susie con todas sus fuerzas le dio vida. Aquello fue una señal para el padre, quien recordó que mientras hablaba con Harvey de las flores, el hombre no le quitaba la mirada a su hija. Él siempre había sido el culpable. Harvey se metió a su casa mientras que el padre comenzó a golpear la puerta con todas sus fuerzas. En la noche, el detective le advirtió que tenía suerte de que Harvey no hubiese presentado cargo, aunque Lizzie le dijo que sabía que el hombre era el culpable. El detective le respondió que para acusar necesitaban pruebas, y ella estaba decidida a conseguirlas. El padre tampoco quería quedarse con los brazos cruzados, y al notar que Harvey salió a caminar, lo siguió con un bate. Estaba decidido a acabarlo. Algo que Susie en su cielo era gris, lo deseaba más que nada. Holly le dijo a Susie que podría ser libre, pero esa no era la manera. El sujeto entró al maizal y fue tras él. En el maizal estaba una pareja, así que el padre, al ver a alguien, se lanzó sobre él, aunque en este caso no era Harvey, y comenzó a golpearlo salvajemente, algo que a Harvey disfrutaba. Le había tendido una trampa, y en el cielo de Susie comenzó a destrozarse sus emociones, y estaba enojada y triste. Pero entonces se percató de algo: su padre nunca se daría por vencido con ella, así que eso Susie debía dejarlo ir para que su padre avanzara. Por lo que finalmente Susie entra a la casa que había habitado. La casa parecía como cualquier u otra, pero pronto Susie notó que ocultaba varios secretos al ser transportada a diferentes lugares, cada uno con un cuerpo de varias mujeres. Eran todas las víctimas que Harvey había cometido en su vida. Y finalmente Susie, a quien tras haber acabado bajo el maizal, ocultó su cuerpo en una caja fuerte de su sótano. Harvey estaba ansioso por acabar con Lindsay, así que cierto día salió a preparar todo. Así que Lindsay aprovechó para entrar a su casa. Una vez dentro, comenzó a revisar todos los lugares. Al parecer no había nada en la casa que mostrara que el sujeto era culpable, por lo menos hasta que escuchó un ruido en el piso. Al revisar bajo la alfombra, notó que era un fondo falso, y al levantarse encontró un libro, el cual contenía todos los planes de aquel viejo asqueroso, pero sobre todo tenía un mechón de cabello de su hermano. En ese momento el hombre volvió a casa. Sentía que algo pasaba, hecho que confirmó al ver que su ventana estaba rota. Lizzie, para no ser descubierta, con mucho cuidado trató de
poner la pieza de madera de nuevo en su lugar. Sin embargo, un crujido se escuchó y el hombre enfurecido corrió a su habitación. Lindsay lo escuchó, así que desesperada saltó por la ventana. Tomando fuerzas se levantó y a punto de ser atrapada logró escapar. Desesperado, Harvey comenzó a empacar, sabía que estaba en problemas. Al volver a casa lo único que quería era contarle a su padre, pero su madre había regresado. Todos estaban felices, pero su abuela le preguntó qué había sucedido. Hizo lo correcto, por lo que la policía prontamente comenzó a investigar la casa de Harvey. Por su parte, Harvey visitó la granja de Connor para deshacerse de la caja fuerte. El dueño mencionó que ya estaba cerrado, pero unos billetes de por medio podría abrirse. Ambos hombres comenzaron a mover la caja. Ruth y Ray lo estaban viendo todo. Por su parte, Susie, de camino al árbol, notó que todas sus hojas volvían, así que encontró una niña, quien le comentó que estaba lista y pronto conocería a la temática. En ese momento, las otras víctimas de Harvey aparecieron todas y estaban contentas y le daban la bienvenida al cielo. Susie comenzó a avanzar hacia él, era hermoso, pero antes de marcharse debía hacer algo más. Mientras Ruth miraba por su ventana, observa cómo Susie acercándose, quien finalmente entró a su cuerpo. Susie nunca había dado un beso, pero con uno de esos se despidió de Ray. Harvey entonces por fin llegó al gran hoyo, lanzando la caja fuerte que finalmente se hundió en el lodo. El hombre entonces huyó. A pesar de esto, Susie estaba feliz. Tiempo después, Harvey, al notar que una mujer estaba sola, le ofreció llevarla. Ella respondió que no, pero el desagradable hombre siguió existiendo. En ese momento, un trozo de hielo cayó al árbol, lo que incomodó al hombre, pero al dar un paso sencillo se resbaló y cayó por la montaña. Una muerte patética. Cuando la madre de Susie por fin entró a la habitación, se dio cuenta que la razón por la cual seguía mirando hacia atrás es que todo este tiempo había esperado por él. Tenía miedo de que no la visitara, pero al escuchar decir que la amaba, Susie finalmente partió. La película nos enseña en no confiar en las personas por más que las conozca, que las personas no son por lo que aparentan en el exterior, sino en su interior, y sobre todo el amor de un padre que no tiene límites y que nunca se rinde. Así que si te gustó, no olviden compartir y reaccionar. Ya saben, yo soy el Melo, nos vemos pronto.